forma de comentar con ustedes, de reflexionar. Muchísimas noticias. La semana pasada la que prevaleció fue la noticia de la captura de Javier Duarte de Ochoa, a quien se le está siguiendo proceso para extraditarlo y traerlo a México, pues para que pague las penas que tienen que aplicársele por todas las culpas que tiene, que desafortunadamente en ocasiones hay mucho delincuente que sale libre aún haber sido pescado en flagrancia. Pero bueno, pues este es un sistema, un Estado de Derecho que hay que respetar, pero que la sociedad en su conjunto debe estar siempre muy pendiente para que quienes procuren la justicia, quienes implementen el sistema judicial, pues lo apliquen la justicia, apliquen la ley de la manera correcta, porque lo que observamos, y eso es muy frecuente, pues la impunidad sigue, los compromisos, las complicidades entre políticos se dan, y desafortunadamente parece que en México pues las cúpulas políticas no se salvan de esto, que son finalmente las que orientan el sentido de la justicia. Hoy nos acompaña el licenciado Joel Hurtado Ramón. Vamos a platicar con él, como ustedes lo conocen. Él es un profundo conocedor del civilismo. Él conoce y mucho de asuntos del esoterismo y también de política, porque esoterismo y política, aunque no lo queramos creer, han ido juntas en ciertas etapas de nuestra vida, y nosotros no sabemos quiénes y cuántos de los actores políticos practican el esoterismo. El licenciado Joel Hurtado nos va a hablar de esto, vamos a comentarlo, porque además va íntimamente ligado. Ustedes conocen lo que se decía de Madero, que era espiritista, que se decía que Ávila Camacho, el presidente Ávila Camacho, el propio presidente Miguel Alemán Valdés y otros políticos más asistían a sesiones espiritistas, y bueno, pues son cosas serias que hay que comentar. De ninguna manera lo hacemos en un tono de curiosidad morbosa, para nada. Es una cuestión muy humana, es un asunto al que hay que darle la importancia que se merece. Pero antes de entrar en la materia, con el licenciado Joel Hurtado, pues quiero relatar con ustedes la visita del presidente de la República el viernes pasado a Antón Lizardo, en donde, bueno, pues estuvo allí el presidente y pronunció un discurso en donde el meollo fundamental fue el apoyo que la Federación le da en materia de seguridad pública al gobierno de Veracruz, y el presidente dijo que no va a dejarnos solos a los veracruzanos en estos momentos de durísima crisis de inseguridad pública que vivimos los veracruzanos. Y lo creemos porque, bueno, pues el gobernador solicitó la gendarmería y mandaron la gendarmería hasta ciertos puntos de la entidad. Vino la policía municipal y ya está por Córdoba, está por Veracruz. Y bueno, no está por demás, porque la verdad Veracruz vive momentos muy difíciles. Y esto lo asentó el presidente de la República en ese su discurso. Pero también dijo que combate su gobierno la impunidad, y allí es donde ya francamente pues no, como que no se acerca mucho a la verdad ese dicho. Sobre todo porque, bueno, pues acabamos de ver como la señora Karin Macías, que es la esposa de Javier Duarte de Ochoa, pues se fue simplemente totalmente exonerada por el gobierno, porque desde la Procuraduría General de la República se nos informó que no había ninguna denuncia en su contra, cuando acá el gobierno de Veracruz ha exhibido muchísimos datos en donde a ella se le encuentra involucrada en asuntos de la corrupción que se vivió en Veracruz durante los años de quien es todavía su esposo, Javier Duarte de Ochoa. Y entonces, bueno, pues esto de la impunidad
nos preocupa profundamente, porque no es el único caso. Está el caso de Humberto Moreira en Coahuila, a quien pues no nos explicamos cómo después de haber incrementado la deuda pública durante su gobierno en Coahuila de 300 millones de pesos a 33,000 millones de pesos, en un asunto que inexplicablemente hizo explosión esa deuda pública y que ha sido investigado en los Estados Unidos. Y ustedes se acuerdan que el año pasado se le detuvo en España, estuvo incluso recluido en una cárcel y por alguna razón salió, pero difícilmente regresa a España, y difícilmente incursiona en los Estados Unidos, por algo será. Pero aquí en México, para nada. A Humberto Moreira no se le toca ni con el pétalo de una rosa, incluso se le permite un activismo político que lo hace estar presente en la política de su estado, porque es candidato a diputado local por un partido de la juventud, fomentado, creado y sostenido por el propio Moreira, que recursos para eso tiene suficiente para poder hacerlo. Pero bueno, Joel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hace un rato veníamos comentando un cierto proyecto político que sí ya ha venido comentando acá en México. Manlio Fabio Altamirano lo ha venido impulsando, acerca de convertir de régimen presidencialista a un régimen semiparlamentario o parlamentario en la República Mexicana, un régimen de gabinete, Esto está en proyecto, no es nuevo, pero ya se ha ventilado en la opinión pública y la han reactivado. Los acontecimientos que se avecinan a propósito de la elección 2018, pues nos hacen pensar que pudieran estar pensando algunos senadores, algunos diputados, en reactivar esta idea. ¿Cómo la ves, Joel? Bueno, de acuerdo con lo que se ha venido observando y lo que se ha venido diciendo también sobre este aspecto, y la reunión que acaba de haber hace una semana, hace unos días, en donde estuvo Manlio Fabio Beltrón y estuvo Patricia Mercado y representantes de otros partidos y corrientes políticas. La idea de ellos es precisamente tratar de hacer un régimen parlamentario en donde el presidente tenga sus funciones particulares, como sucede en algunos países de Europa, y que exista una especie de primer ministro y otros ministros más que a su vez sean representantes de diversos partidos, diversas corrientes políticas y ciudadanos en sí, para que de esta manera haya un mayor consenso en todas las decisiones que se tomen y esté mejor representada, pues estemos mejor representados todos ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Entonces yo lo veo factible porque pues, nuestro país es un país joven, tiene 200 años, prácticamente todos los países de Latinoamérica de independencia, y ahora estamos en un proceso de transición difícil, muy difícil en muchos aspectos. La corrupción es una de ellas, ¿no? Pero ya la sociedad civil también ya está exigiendo, ¿no? Exigiendo que eso termine. Muchas cosas están diciendo que eso termine. Y yo creo que en este avance democrático que no termina, que continuará, ¿verdad? Pues se pueden dar muchos experimentos, muchas cosas que pueden beneficiarnos a todos, ¿no? Y particularmente al país. Pues sí, es interesante, al menos es una propuesta, si no nueva, sí interesante, por supuesto, que habría que explorar de acuerdo a las circunstancias sociales y políticas de México.
porque además también se ha venido hablando mucho ha tenido que ver también Manlio Fabio, cuando era coordinador de los diputados y antes ya lo había sido en el Senado, de una segunda vuelta, es decir, reformar los códigos, el código electoral, la constitución misma, para poder mecanizar una segunda vuelta electoral, tal como existe en otros países. Lo estamos viviendo en Francia, más bien lo están viviendo en Francia, ahora que hubo una elección en donde pues fueron dos de los candidatos los que lograron un avance bastante consolidado de votos, pero no alcanzaron la mayoría para quedar como electos por mayoría en la primera elección. Entonces va a haber una segunda votación, una ronda electoral de segunda vuelta. Y aunque ya se ve un posible ganador, que tal vez sea el del centro izquierda y no la de la extrema izquierda, la señora Le Pen. Bueno, pues de todos modos allá ya lo están viviendo y tienen muchísimos años con esa experiencia desde la instauración de la República allá en los años 60. Pero está interesante en cuanto a que en México pudiera instrumentarse. Creo, sin embargo, que los tiempos se están acelerando. La elección es el próximo año, la elección presidencial, y entonces, bueno, pues vamos a ver las fuerzas políticas, todo lo que es la nomenclatura de los partidos políticos beligerantes, como es el PRI, el PAN, Morena, el PRD, logren conciliar, si todos van y están de acuerdo en esto, aunque yo creo que por supuesto a Morena no le va a aparecer una segunda vuelta. ¿Por qué? Bueno, porque se presume, y ya se comenta, ¿no, Joel?, en que pudiera haber una coalición PAN-PRI. Imagínense ustedes una alianza que no nos las imaginamos, pero bueno, los intereses políticos son los intereses políticos. Claro, ¿no, Joel? claro. Sí, y no le conviene a Morena, a López Obrador en particular, que él ya siente que tiene la presidencia en la bolsa, porque las encuestas lo dan como favorito, pero él siente, aunque no haya una coalición de hecho, lo que puede suceder es que muchos de los panistas, si es que se diera esa segunda vuelta, o de los priistas que no estuvieran de acuerdo con López Obrador, pues se unirían, ¿no? Se unirían en contra de él para no dejarlo llegar a la presidencia de la República. Ese es el punto de por qué no le conviene la segunda vuelta, y lo ha dicho públicamente, ¿no?, que no quiere una segunda vuelta. Pues sí, porque suponiendo, es decir, para evitar, vamos a ubicarnos en el hipotético caso de que ya existiera una segunda vuelta en nuestras leyes electorales. No le convendría de ninguna manera a López Obrador, porque se vería obligado a ganar con una mayoría que le permitiera simple y sencillamente ganar en la primera elección, de tal manera de evitar esa coalición de fuerzas en una segunda vuelta. Pero en un momento continuamos.
quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudios, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Sí, es interesante este asunto de la segunda vuelta electoral, que está todavía por verse si se va a reformar el código electoral para esto. Pero creo que sí sería difícil, aunque según la apreciación pública, la que todo el mundo en la calle sentimos, Morena va muy avanzado, ¿verdad? López Obrador, con 10 o más años en campaña, pues ha logrado sentar cierta base popular, vamos a llamarle, o al menos de apreciación. Sí, sobre todo porque le ha ayudado mucho toda esta situación de corruptelas que han trascendido por todas partes, ¿no? Pero que desafortunadamente para él también lo están involucrando. Claro que él va a decir que son sus enemigos políticos, que lo quieren perjudicar porque no hay otras formas. Hoy en la mañana estaba yo viendo precisamente en un noticiero de gran audiencia pública que estaban pasando algunos videos relacionados precisamente con el caso Duarte, porque supuestamente, por lo que se ha estado comentando, Duarte grababa todo de lo que él hacía en cuanto a negociaciones con recursos, con los recursos públicos, comprando conciencias y partidos y todo eso. Entonces todos esos videos ahora están empezando a salir a la luz pública, ¿no? Entonces, en uno de esos videos que yo precisamente observaba hoy, que un meeting en las Chuapas, no terminé de verlo nada más, pero yo veía ahí una candidata, veía yo... Eva Cadena. Eva Cadena se llama, la que era candidata de Morena a la alcaldía. Ya renunció a la candidatura ella, ¿no? Bueno, ya renunció porque, bueno, pues como ves ahí, pues se ve
se la ve contando hasta 500,000 pesos que supuestamente iban a ser entregados a López Obrador, ¿no? Claro. Esto es grave, ¿no? Sí, no, y además también parece, por lo que se ha estado leyendo y comentando, y algunos columnistas lo han estado mencionando, columnistas serios, ¿no? De que aquí, por ejemplo, el candidato de Morena en el proceso electoral reciente para el gobernador del estado tuvo varias entradas y salidas, el candidato de Morena, en la Casa Veracruz, donde llegaba y salía constantemente. Y eso, bueno, no es nuevo, porque se comentó en el proceso electoral, y en algunos se preguntó hasta al mismo candidato del PRI, a Héctor Yunes, y él dijo lo mismo, ¿no? Que él sí tenía conocimiento de que el candidato de Morena entraba y salía constantemente a Casa Veracruz a platicar con el gobernador, porque supuestamente el gobernador en esa época, ahora ex gobernador, sí, acusado de todo lo que ya sabemos, andaba buscando una especie de alternativa para que no llegara el enemigo principal de él, que era en este caso el actual gobernador del estado, ¿no? Entonces, pues hay que esperar qué es lo que continúa, qué sigue, ¿no? Es cierto, porque de la misma manera en que ahora se están difundiendo este video de la señora Eva Cadena, que iba a ser la candidata, ya estaba nominada como candidata de Morena para las Chiapas, acaba de renunciar, dice que va a explicar, ella va a explicar en qué consiste esa entrega. No sabemos realmente, pero bueno, está ya ahí filmada, es decir, existe un video, es un expediente más de los tantos que seguramente guardó en su filmoteca Duarte de Ochoa, y habrá que ver esto que comentas, que efectivamente durante la campaña del año pasado se difundió en el sentido de que Cuitlagua García llegó en varias ocasiones a Casa Veracruz y que salía cargado con dinero. De ser cierto esto, bueno, pues entonces habrá una seria tesitura en la que se va a encontrar López Obrador, quien por cierto ayer dijo que él renunciaba y se retiraba de la política si se le demostraban dos cosas: una, que había recibido dinero de Duarte, y dos, si su dicho sobre la exoneración por Calderón de Humberto Moreira era falsa o no. Ya Calderón salió a luz pública a decir que no es cierto. Pues claro, López Obrador siempre dice que él tiene la razón, y ven, en ese sentido. Pero y esto de los videos, si acaso existen, lo de Cuitláhuac, pues ciertamente se vería en una situación bastante difícil, porque esta es cuestión de credibilidad. La base del discurso de Andrés Manuel López Obrador se funda en la lucha contra la corrupción, en terminar con métodos viejos de hacer política, con la simulación, con la corrupción, etcétera, dejarlos atrás. Y si resulta que se comprueba que él ha recibido este dinero, bueno, pues entonces, decepción, ¿no? Sí, porque desafortunadamente para él, desafortunadamente para él están todas estas cosas mediáticas, ¿no? Pero al mismo tiempo no se puede quedar más en lo mediático. Tiene que pasar de lo mediático a la prueba. A las pruebas, ¿no? Porque el que acusa, y sobre todo ahora fundamentalmente, tiene la obligación de probar, ¿sí? Porque si nada más queda en lo mediático, bueno, pues pasa en lo mediático. Y eso, pues de alguna manera va a favorecer, ¿no? Va a favorecer si no pasa de lo mediático, porque, bueno, siempre se ha estado atacando, y Obrador lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que sus enemigos pues, lo están atacando porque él va adelante en las encuestas y en todos los demás. Pero si no pasa de lo mediático, bueno, será nada más un ataque más, ¿no? Para él,
para él, ¿no? Un ataque más, que no pueden probarme nada, tienen que probar, tienen que acusar, tienen que además pues denunciar, ¿no? Irse a la parte jurídica y de ahí a seguir todo un proceso, ¿no? Que no es tan fácil. Entonces, como decía un anuncio muy visto, ¿no? Esta historia creo que continuará, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar? Pues yo creo que hasta el 18, ¿no? Porque eso es Sí. parte de lo mismo, ¿no? Sí, pero le resta definitivamente credibilidad a López Obrador, a su discurso, porque efectivamente, ahorita estamos viendo la difusión de este tipo de videos, que está confirmando lo que ya se había dicho el año pasado. E insisto, si hay pruebas contundentes, filmadas, de que Cuitlahua García ingresó a la Casa de Gobierno para recibir dinero, pues ¿para qué otra, o por qué otra razón? Por supuesto, ¿no? Él también lo puede negar, y lo va a negar, pero ¿quién nos quita de la mente que llegó a recibir dinero, como dicen? Porque además, ¿para qué va? Porque en el discurso él siempre atacó a Duarte de Ochoa. Entonces, ¿a qué va? Puede decir, claro, es que era el gobernador del estado, pero de ninguna manera se nos va a quitar de la mente, ¿no?, de que hay complicidad. De que hay complicidad. Y como dice Joel, bueno, pues hay un proceso. Sí, tiene razón. Nada más que hay esta cuestión. Por ejemplo, en el caso de Duarte, él se va a declarar inocente cuando toda la sociedad veracruzana, y acaso toda la sociedad mexicana, ya lo ha declarado culpable. Es moralmente culpable. Duarte se ha convertido, o lo han convertido, en el paradigma de la corrupción en México. No se lo va a quitar. Ahora, que le vayan a poner, que finalmente, por razones de un proceso en el que no se alcance a demostrar que robó, digo, estoy en la hipótesis, porque de que robó, ¿eh? No puede ningún gobernador, por muy gobernador que sea, tener todas las propiedades que tiene, aunque no sea su nombre, si no es con dinero que no es ganado lícitamente. Eso es increíble. Es como el caso de sus colaboradores. Ayer estaba viendo una lista de propiedades en Woodland Land, en Texas, en donde tiene propiedades, fíjate, tiene más de 6 propiedades, 6 casas, en ese fraccionamiento, el actual diputado, ¿cómo se llama? El de Martínez de la Torre. Otro diputado más tiene 2, el que fue secretario de Educación, Mota Hernández, tiene 2, el exsecretario de Seguridad Pública, ahora preso, tiene 4. ¿De dónde? ¿De dónde puede un secretario de despacho de un gobierno veracruzano adquirir esas propiedades? Porque además no son las únicas, porque pudiera decirse, bueno, pues las compré por mis ingresos. Pues sí, pero no resultan las cuentas. No sé. Y en el mismo caso de López Obrador, pues él podrá decir, si hay pruebas de que Cuitlahua ingresó, pues que era cuestión de Cuitlahua, que él no estaba enterado. Está difícil, porque incluso de esto, si dice que no estaba enterado, que el líder, ¿no? Sí. Cuando ha estado, como en el caso de Duarte mismo, que siempre negó ante cámaras de televisión que él no era propietario de nada más que de 3 casas, una heredada, otra que compró, etcétera, y otra de su familia. No hay forma de explicar esto. Hay enriquecimiento inexplicable. Ahora que efectivamente en nuestro sistema jurídico todo el mundo somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, y el que acusa tiene la obligación de comprobarlo efectivamente. Pero hay muchas pruebas, ¿eh? Ya al menos la sociedad ha dado su veredicto. Duarte de Ochoa hizo un pésimo gobierno, y esto no es de memoria porque estamos viendo los resultados. Hay miseria en Veracruz por todos lados, hay abandono en sectores como educación, como salud, como de infraestructura urbana
carretera y agrícola, etcétera. Y ese abandono, habiendo tantísimos miles de millones de pesos para ser invertidos del presupuesto de todos los mexicanos y veracruzanos, es inexplicable. Vamos a un espacio y en un momento continuamos. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudios, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Y bien, bueno, esta guerra ya empezó. Y va a Esta continuar, guerra ya y va a empezó. continuar hasta el 18. Y hasta el 18. El asunto, Joel, es la credibilidad, confianza en el discurso de los políticos, ¿no? Sí. Sí, mira, yo esto lo veo así como una etapa ya de conclusión de la parte histórica de un país, ¿no? Que está ya pasando de la infancia pues a la adolescencia posiblemente, ¿no? Porque nos falta mucho camino por recorrer, que son 200 años, ¿no? En la historia de un país, cuando por ejemplo los israelitas presumen de que tienen 5.000 años y los chinos igualmente, ¿no? Y el calendario chino es de 5.000 y pico de años. Entonces yo creo que es parte de una depuración que nos hace falta, que nos hacía falta, y que pues ya todo el mundo está involucrado en esa depuración, y todos queremos que se exija, que se haga esa depuración. A propósito de ese punto que estás tocando, dijimos que íbamos a tratar el asunto también del esoterismo y de sus nexos con la política, del espiritismo, ¿verdad? Entonces, esto de la depuración va por allí. Pues sí, es una especie de purificación, ¿no?
Es una especie de purificación porque los países, desde el punto de vista del esoterismo, pues son entidades vivientes, ¿no? Así como se habla de, por ejemplo, de las parvadas de aves, ¿no? Que siempre va alguien conduciendo un líder ahí, ¿no? Arriba, y todos los demás lo van siguiendo, o cómo se mueven las manadas, ¿no? Y ahí se habla de un alma grupal, ¿no? No en sí un alma individual. En cambio aquí los seres humanos es diferente, se habla de un alma, ¿no? Algo interno que todos nosotros tenemos, y por eso tenemos una individualidad y podemos decidir por nosotros mismos. Pero yo te quería hacer una definición sobre esto del esoterismo, porque mucha gente piensa que esto es una charlatanería, y tiene razón además de pensarlo, porque en el esoterismo hay mucha charlatanería, como lo hay en las diversas profesiones que nosotros conocemos, ¿no? Hay abogados charlatanes, hay arquitectos charlatanes, la charlatanería la encontramos en todas partes. Pero así como hay esa charlatanería, también hay una parte seria. Quizás pueda ser la mínima, la excepción, pero existe, ¿no? Y donde se ha dado más la investigación de esto que se ha dado en llamar esoterismo es precisamente en Europa. En Europa, sobre todo en el siglo pasado, se dieron grandes clásicos, ¿no? El doctor Pappus, por ejemplo. Y hablando sobre lo que tú decías de historia, que de alguna manera está importante, porque esos grandes clásicos definen al esoterismo como la historia ocultata, ¿sí? La historia olvidada, la historia que se ha ido perdiendo, y por eso se habla mucho de la tradición del labio oído, que los mismos esoteristas serios tratan de ser serios, o lo son, no sé, que en el simbolismo del escudo del Vaticano, que están dos llaves, es una de oro y una de plata, ¿no? Y que eso viene desde tiempos remotos, desde los primeros tiempos del cristianismo, ¿no? Cuando el Maestro Jesús daba una enseñanza abierta al público, y daba también una enseñanza a base de parábolas, y sus mismos discípulos le preguntaban, bueno, ¿y por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no hablas con toda claridad? Y el Maestro Jesús, y eso se puede encontrar en el Nuevo Testamento, no es cuestión de buscarlo ahí, y él decía, bueno, es que a algunos tenemos que darle leche, y a otros, ¿sí? A los menos preparados, o sea, a la masa, hay que darle leche, ¿sí? Y a los más preparados, en este caso, ustedes que son mis discípulos, no se lo digo así, no, pero para entender, hay que darles carne, ¿no? Entonces, en el esoterismo, esa historia olvidada está llena de muchas cosas, como lo vemos también en el Antiguo Testamento, y lo vemos en todos los libros sagrados, de cosas mágicas, de cosas así, ¿no? Que se han estado dando y que quedan nada más en la tradición, porque todo eso que vemos escrito fue tradición oral. La Biblia, el Antiguo Testamento no existía, es tradición oral, y llegó un momento en que se empezó a escribir. El Nuevo Testamento fue tradición oral hasta que se empezó a escribir, ¿no? Y por eso hay algunos es decir, no hay un autor en lo particular, no hay particular, viene de la sabiduría del hombre, el contacto con la naturaleza. Y igualmente el Corán tampoco nunca se escribió, no se escribió en esa época, ¿no? De lo que Mahoma le transmitía a sus discípulos, y sus discípulos a otros discípulos, hasta que al final se reunieron, ¿no? Y lo mismo pasa con el budismo. El budismo sucedió lo mismo con Buda, una tradición oral, hasta que un grupo de discípulos, ya pasando años después, y creo que uno de los principales de ellos dijo, bueno, vamos a escribir ya lo que se nos dijo, ¿no? Y por ejemplo, cuando
Constantino oficializa, porque él es el que oficializa políticamente, por intereses políticos, no porque él fuera cristiano, él no era cristiano, cristiana era su mamá, ¿no? Él por conveniencia oficializa todo esto, reúne, ¿sí? Entonces a todas las personas más relevantes del momento, y le dice, bueno, vamos a escoger de todo esto que se dice y vamos a armar estos textos, ¿no? Y esto lo vamos a dejar fuera, por eso surge. ¿Y ahí qué tiene que ver el esoterismo? ¿Mm? ¿Qué tiene que ver el esoterismo allí, en esa historia? Porque precisamente es parte de esa historia olvidada, de esa historia ocultada, ¿no? Y los textos apócrifos que le llaman, ¿no? Porque hay de uno de San Mateo, por ejemplo, y dicen que eso es porque no le convenía políticamente ni a Constantino, ni sí, el que arma la iglesia, él arma políticamente la iglesia católica a partir del siglo III, ¿no? De 300 años para acá, él arma, oficializa, ¿no? Y entonces eso nos dice, bueno, ahora él tenía el poder, y entonces al Papa lo hace poderoso, y a partir de ahí empieza el poder de la iglesia católica como tal, ¿no? Pero después de hacer una depuración de acuerdo... El poder espiritual y el poder político de acuerdo unidos. a su conveniencia, el poder religioso. Terrenal. Religioso más que espiritual, el poder religioso y el poder político, lo armó él, y para adelante, ¿no? Hasta los tiempos actuales. Bueno, eso está en la historia, eso se sabe. Pero hay otro tipo de historia, ¿verdad? Que esa no se dice, o sí se dice, pero no es para todo el mundo, porque precisamente esas dos llaves que yo hablaba, de la de plata y la de oro, porque dice que una es la tradición escrita, que es la de plata, que ya la que empezó a escribir, y la de oro, que es la que da el maestro de labio a oído, como era la que daba el maestro Jesús a su pequeño grupo de 12 discípulos, ¿verdad? Y ese simbolismo data desde que se creó ya la iglesia como institución política terrenal. Ahí están las dos tradiciones, hasta los tiempos actuales. Y tú le preguntas actualmente a un católico, ¿no?, ¿cuál es el simbolismo de la cruz? ¿Por qué se persigue? Muchas veces ese es el punto, ¿no? Que no se le explica a los feligreses qué simboliza cada cosa, ¿no? ¿Y en qué papel juega la masonería allí? A propósito de llaves. La masonería es otra corriente, ¿no? Es una corriente aún más profunda, porque es así. Se supone que, es más, en el mismo catolicismo hay dos corrientes, la de Juan y la de Pedro, ¿sí? Pedro, que como dice el maestro dice, Pedro, piedra en ti construiré mi iglesia, y bla, 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 todo lo demás, ¿no? Y bueno, es la parte externa de la iglesia, de esa corriente del cristianismo, ¿no? Es la parte externa, todo lo que vemos del catolicismo es la parte externa de ese conocimiento, pero está la parte interna, que esa la simboliza Juan. Por eso los masones tienen dos fechas fundamentales en el año, ¿sí? Que son las fechas San Juan, de Juan Bautista, el 24 de junio, y San Juan Evangelista, ¿no? Que esos son los que tienen realmente el conocimiento interno, mientras que otros tienen el conocimiento externo. A ver, Juan, a propósito de Juan, uno de estos Juanes es el del Evangelio, que dicen que es el más Juan el Evangelista le llama. Ajá, que es el más reservado de todos. Así es, el que escribe el oculta más el Apocalipsis, ¿no? Que no es más que una serie de enseñanzas encubiertas ahí, ¿verdad? Porque mira, entonces el Evangelio de Juan es más civilino que el de Mateos, que el de Lucas, el de Marcos. El de Juan, porque fíjate que hay una parte muy interesante. Es cuestión nada más de escarbar, ¿no? En donde está el Maestro Jesús hablando con Juan, que todo el mundo dice que el discípulo bien amado, el discípulo amado, ¿no? Y está platicando con él, y se le acerca Pedro a preguntar y le dijo, esto no te compete, ¿no? Esto no es para ti, ¿sí? Esto es aquí nada más entre Juan y yo. Eso es. Y se supone que esa escena
Es simbólica, no es que así necesariamente haya... Es simbólica, Correcto. hay mucho simbolismo. El punto es irnos al simbolismo. Entonces, atrás de todo ese simbolismo está la cábala, porque esa la cábala la manejaban, la manejaron a tiempos inmemoriales, desde los primeros profetas judíos, ¿no? Desde ahí. Y, por ejemplo, si tú vas al Nuevo Testamento, en donde Jesús anuncia su regreso, y uno de sus discípulos le pregunta, no sé si es Pedro, y le dice, bueno, ¿y cuándo será esto? ¿Cuándo será tu regreso? Y entonces él dice, de tiempos, más la mitad de un tiempo. Y así está literalmente escrito, ¿sí? Ahora, claro, los cabalistas lo interpretan de esta manera. Dicen, bueno, tiempo se refiere a un milenio, tiempos a varios siglos, 900 siglos, y la mitad de un tiempo a la mitad de un siglo, ¿no? 50 años. Y ya para efectos prácticos, por ejemplo, ¿cuándo sería ese regreso? Se supone que no es un regreso así como material, no es físico, no es nada. Que le llama. No, es un regreso de otra índole, también muy simbólico, y que precisamente estamos viviendo esta etapa, porque ahí se habla también del anticristo. El anticristo, no sé, creo que es precisamente en el Apocalipsis, ¿no? Esto es todo lo que estamos viviendo, esta parte nefasta y negativa. Pero no todo es negativo lo que está pasando. Hay cosas muy buenas, muy, muy saludables, muy bellas, que eso casi no, porque como dicen, la mejor noticia es la peor, ¿no? La que más. Si tú, por ejemplo, vamos a un periódico a poner la noticia buena no es buena noticia. No vende, ¿no? Entonces yo me quedé muy sorprendido cuando, por ejemplo, quise poner una vez un anuncio en una sección roja de X periódico, y resulta que es la más cara, ¿sí? Tú vas a anunciarte en la sección roja, es la más cara el anuncio que en la de social y en otros deportes, porque es la que más se lee, o sea, es la primera que ve la gente, ¿no? Por cuestiones que ya no tiene caso explicar aquí, ¿no? Pero así es como las cosas se van dando. Entonces, bueno, pues es cuestión nada más de eso de la historia ocultada, pues para quien no quiere investigarlo, ¿no? Bueno, ¿y el espiritismo? Bueno, hubo muchos políticos que no, en esa práctica. No solamente el espiritismo, la brujería, y hay libros escritos sobre eso, ¿no? Sobre la brujería. Mira, sobre el espiritismo y lo que tú decías de Madero, hay algo muy interesante. Hay un libro que escribió, y una vez lo comentábamos tú y yo, José Natividad Rosales, que era uno de los grandes reporteros que tenía la revista Siempre en su época de oro, ¿no? Y entonces lo mandaron precisamente a hacer una investigación a él, que hacer un reportaje sobre eso, que había de cierto sobre todo lo que se decía en Madero, ¿no? Porque sí, ciertamente Madero iba mucho a Europa, tenía muchos recursos. Él estudió allá. Sí, y dicen que su libro de cabecera, y eso precisamente lo saca José Nazario, es el Bhagavad Gita. Entonces, el Bhagavad Gita. Y entonces ahí investiga José Nazario, y el libro es un librito chiquito que se titula Madero y el espiritismo. Y entonces es lo que narra, lo que relata, de acuerdo con sus investigaciones, y va diciendo que Madero, por ejemplo, era un hombre que se hacía siestas, que también tenía acostumbraba a tomarse una copa de vino, de licor antes de comer, y que todo eso se lo vino quitando el espíritu que lo asesoraba a él, o el que se poseía de él, ¿no? Porque ahí dice que Madero no era un espiritista de los que el tipo así hablaba, ¿no? Medium, no, era un medium, pero calígrafo, ¿no? O sea, lo que le iban diciendo, de ahí surge supuestamente ese libro que vino a cambiar la historia de este país. Pues, interesante. Lo continuamos en un momento.
Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudios, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Pues interesante, mi querido Joel, esto del espiritismo o esas sesiones espiritistas a las que acudía Madero, porque además también iba a calles, a otras, Sí, a las calles, cierto, y se hablaba de que todo el grupo de calles, por seguirlo quizá, pues asistía a ese tipo de sesiones, sí. y del licenciado Alemán en su momento también fue Sí, mucho y muy fíjate, conocido. Alfredo, lo que sucede es que también estamos viviendo al mismo tiempo mucha incredulidad por la misma situación, la misma circunstancia nos hace convertir en personas muy escépticas, muy materiales, en fin. Pero si te remontas tú a la historia de Roma, a la antigua Roma, ¿no? Los romanos, la antigua Roma, en la época de Cicerón, para ubicarlo, posiblemente antes y después, había un colegio de augures. Cicerón era un sacerdote dentro de esos colegios de augures, ¿no? Entonces, cuando los romanos veían una señal algo que consideran que puede ser una señal peligrosa para ellos, o que querían hacer, reunían al colegio de augures, y esos colegios de augures, a través de las aves, a través de diversos instrumentos, ¿verdad? Buscaban la respuesta a esa pregunta, ¿no? Y lo vemos también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el faraón tiene aquellos sueños de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ¿no? Y entonces ninguno de sus sacerdotes o sus chamanes, o con lo que sea, como se quiera decir, le da una respuesta que a él le satisfaga. Y entonces José le dice de qué se trata, ¿no? Que vienen tiempos malos, que ahí va a venir siempre un tiempo de hambruna, y que tiene que recolectar para esos tiempos de hambruna, y eso le satisface mucho al faraón. Es interesante. A ver, ahora sería muy difícil guiarnos porque un gobernante o algún político de renombre tuviera un sueño y pues decir que eso lleva una connotación. Sería muy difícil, ¿no? Y si lo tienen, no lo dirían además. Muy difícil, claro, porque saben que pues científicamente ahora es lo que impera, otra cuestión, ¿no? Pero lo que dices de que alguien dictaminó se vienen años de hambruna,
obviamente quien así lo aseguró, pues era un sabio, ¿no? Pues sí. Pero aquí habría que definir también o diferenciar entre lo que es oculto, lo que pudiera sentir o hacer o representar un presentimiento a un conocimiento. Bueno, vienen hambrunas, las cosechas van a estar muy mal, porque bueno, pues ya en la observación va a haber sequías, va a haber plagas, es decir, no tiene nada de oculto. Oculto para la generalidad. El oculto estaba en el simbolismo, ¿no? Para no la sabían de qué se generalidad, trataba, ¿no? Pero oculto no, o no oculto, Estaba. para quien sabía de lo que Sabía. estaba, ¿no? Así es. Cosas que ahora, bueno, pues cualquier campesino lo sabe, ¿no? Como que el faraón fue muy práctico, ¿no? Por la observación. Porque le dijo algo. Entonces dice, bueno, ok, entonces tú me vas a dar la solución. Y lo puso, ¿no? Tú vas a ahora tener el control, el mando, y vas a dedicarte a reunir todo lo que eso para que cuando vengan esos tiempos no Nos tengamos pronostiquen, problemas, nos ¿no? diga, Y a eso nos hace informe, poderoso ¿no? a José. ¿no? Ujú. Eso es O sea, y interesante. finalmente, bueno, tendríamos que irnos a la tesis de si el esoterismo no es sino ese conocimiento oculto Sí, una historia y olvidada. en aquellos tiempos exclusivo de 2 o 3 gentes, y no porque fueran entes extraordinarios o seres extraordinarios, sino porque, bueno, pues quizá tenían mayor capacidad de Quiero observación. hacer este comentario. Mayor Ahorita que capacidad de estás haciendo formación. eso, nos queda poco tiempo por lo que ya Ajá. escuché. Hay un libro muy interesante, te lo recomiendo, de Fondo de Cultura Económica, que se titula El Camino Leusis, pero no recuerdo ahorita el autor. Y ahí narra precisamente que en la antigua Grecia había 2 tipos de misterios, los misterios menores y los misterios mayores. Por decir que, por un lado, los misterios menores era como la leche, y los misterios mayores como la carne, ¿no? Entonces los misterios menores se iniciaba el pueblo, había como una especie de camino, ¿no? Donde todo el pueblo iba ahí y los sacerdotes lo iniciaban, pero a partir de ahí venían ya de todos esos, después había una especie de selección a los que le daban los misterios mayores, ¿sí? A los que ya realmente se les daba esa historia olvidada, oculta, que venía por ahí, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, y así se iba transmitiendo, ¿no? De labio oído, labio oído, por los misterios mayores, o sea, esos misterios para ya las personas muy preparadas, ¿no? Claro, Dando eso, ¿no? la persona efectivamente preparada, la observadora, porque en Eran aquel sabios. entonces eran sabios por el contacto íntimo con la naturaleza, Sí, esa observación todo. que hacen de la naturaleza. Todo. Y de las leyes de la naturaleza y del cosmos. Por supuesto, conocer la cosmogonía Así es. de su tiempo, ¿no? Así De es. su tiempo. Y sí, me llama mucho la atención. Lo que sucede es que luego cuando vemos un evento desconocido, pues les damos connotaciones muy diferentes, como de magia, por ejemplo, como de brujería, como de algo que está fuera de la voluntad del hombre controlar, y no necesariamente es así, ¿no? Pues, todavía cuando Lutero, que es una expresión extraordinaria, un parteaguas en la Iglesia católica, cuando apoya incluso con todas sus tesis, 95 tesis de Lutero, ¿no? Que sirvieron incluso a la Iglesia Católica Apostólica y Romana a modernizarse, a actualizarse, porque imagínense ustedes, la Iglesia no permitía que se leyera la Biblia. ¿Cómo era posible, no? Y Lutero, bueno, no podemos dejar ajeno al conocimiento del pueblo un conocimiento tan extraordinario como lo transmite la Perdón, Biblia. que interrumpa eso que acabas de decir, de que la Iglesia, eso me recuerda al planeta de los simios, Ujú. ¿no?
en donde no se permitía que se leyera el libro sagrado. Que es la Biblia, ¿no? Bueno, esa es la traducción, ¿no? Sí, sí, esa es la traducción. Y no se permitía que se leyera porque supuestamente ahí venían a ser conocimientos que habían dado origen a una bomba atómica que había destruido a la civilización. Bueno, fíjate, yo recuerdo, a propósito de esto, un paréntesis, en mi pueblo, mis hermanas me pedían, oye, me compras, estaba en México, vivía hace muchísimos años, 40 años, me compras una Biblia, por favor. Se la compré, ya, una Biblia, ¿no? Santa Biblia. Dice, no, dice, yo quiero la Sagrada Biblia. Es decir, ese era un pensamiento auténticamente primitivo. Primitivo, ¿por qué? Porque pues el cura les había dicho, compren la Sagrada Biblia. Y pues hay una Santa Biblia, pues ya no es la misma, ¿no? Sí. Ya no es la misma. Esto lo traigo a colación porque, bueno, es el pensamiento primitivo. Imagínense, un pensamiento primitivo en la segunda mitad del siglo XX mexicano. Increíble, ¿eh? Sí, sí. Increíble. Un europeo lo escucha y dice, bueno, pues ¿en qué mundo viven? Mucho fanatismo. ¿En qué mundo viven? Afortunadamente, bueno, pues la ciencia se está consolidando, el conocimiento científico está bajando de los niveles superiores, pues hasta la primaria, ¿no? Me haces acordarme de los 3 enemigos fundamentales de la masonería, que al mismo tiempo, que dicen los masones, que son de la humanidad, que son la ignorancia, la hipocresía y la ambición. O sea, la ignorancia, la hipocresía y la ambición. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, y esto me hace recordar a los tiempos actuales, apenas de ayer, cuando se difunde un video de una conferencia de Salinas de Gortari. Lo está hablando con estudiantes de una universidad americana, en donde dice que los problemas de México son de las 3 I's. Fíjate que no me estoy acordando ahorita. Bueno, un crecimiento insuficiente, la inseguridad es la siguiente, y no me acuerdo de la otra, disculpen ustedes, pero son 3 C's, dice Salinas, pero olvidó como los problemas principales de México: la inseguridad, insuficiente desarrollo económico y otro. No sé por qué ahorita me hiciste que dijiste salir. Pero es que quiero terminar la idea la primera reflexión que me vino es, bueno, pues otro problema de México es la corrupción, pero no le hubiera cabido a Salinas de Gortari decirlo, ¿no? Para nada. Ahí hubiera habido una suprema incoherencia, incongruencia. Ahí viene algo que me acordé yo en este momento, de Gurdjieff. Gurdjieff fue un esoterista de un alto nivel, ¿no? Porque llegó a París y ahí tuvo de lo mejor en cuanto a su discipulado. Pero lo que me gusta de Salinas, porque en una ocasión un discípulo le pregunta a Gurdjieff, maestro, ¿nosotros podemos ver la esencia de los seres humanos? Y dijo, sí lo podrían ver, pero no les convendría, porque se volverían locos si se dieran cuenta que nos gobiernan al mundo son demonios. Yo con eso quiero concluir, ¿no? Y me acordé porque Salinas de Gortari me trae a colación eso, ¿no? Bueno, porque además, pero ¿hace cuánto tiempo lo dijo? A mediados del siglo pasado escribió ese libro, está escrito. A mediados del siglo pasado, escrito. Efectivamente. Pero fíjate que no nos volveríamos locos. Sí nos trastornaríamos si intentáramos conocer lo que pensamos que es la naturaleza humana. Pero ahí nos ocurriría lo que sucede con aquel que ve un charco que no es muy profundo y quiere necesariamente ver su profundidad. Y la está viendo, pero él no piensa que ese sea el fondo. Igual, la cuestión de la naturaleza humana. Se trastorna uno pensando, bueno, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué el hombre es tan ingrato? ¿Por qué el hombre está desleal? Y sobre todo en la cuestión política. Bueno, pues simple y sencillamente, por una conclusión fácil, esa es la naturaleza humana. Es el pesimismo, por supuesto que forma parte de un pesimismo, pero pues yo no encuentro otra tesis más viable para explicar del por qué el hombre es como es. ¿No te parece? Bueno. Sí, y estamos en un aprendizaje permanente, ¿eh? Todo eso es
transitorio, llegará un momento en que las cosas... Platón hablaba de los 4 ciclos, del ciclo de oro, de plata, de bronce y de hierro. Se supone que, de acuerdo con esa teoría, Platón, que él dice que fue transmitido milenios atrás por otros sabios, ¿no?, que en estos tiempos son precisamente el final de un ciclo de hierro. Por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo, ¿no?, a nivel, y llegan locos como Trump en poder en Estados Unidos, y en fin, otros más, y que está en una situación muy problemática, pero es un ciclo que está terminando ya, y que al mismo tiempo está surgiendo un ciclo nuevo, el ciclo, una edad de oro. Eso es una especie de teoría que se maneja, y que Platón lo decía en su libro La República. Y tanto que hay, que luego nos confundimos, porque ahora, a propósito del Papa Francisco, se dice que él es el Papa Negro, porque según algunas profecías, dice, bueno, pues va a llegar un Papa que va a transformar por completo la Iglesia. Yo no sé si sea el Papa Negro de la... Bueno, se dice por el hábito de los jesuitas, de los jesuitas que visten de negro. De la profecía. Pero, sino que, sí, no necesariamente que sea de raza negra, pero lo que es importante es que sí está transformando y la va a transformar en lo que sea posible. Y bueno, Joel, pues ya se nos ha ido el tiempo. Gracias, y a tu público también. Hay muchísimos, ¿no?, muchos temas para comentar, políticos sobre todo, que es la esencia fundamental de este problema, llega ahí, ¿no?, ese es el meollo. Donde hay sociedad, hay política. Es una conexión indisoluble eso, ¿no? Necesariamente requerimos de la política, porque esta es la actividad más noble del mundo. Que el poder, que esto es muy diferente de la política, aunque vaya sustancialmente unida a esto, si me das permiso, el poder aloca, atonta al hombre, sí, eso es otra cosa. Si me das permiso de concluir con lo que a mí respecta, con esto, ¿no? La Orden de los Templarios. La Orden de los Templarios fue una orden muy esotérica. O sea, manejaban mucho, precisamente por eso es que quemaron a su último gran maestre, ¿no? Y la orden de los Templarios, que se supone que tiene un profundo conocimiento, gobierna, maneja lo que se conocía como el mundo de esa época, 300 años. Bueno, interesante, pero creo yo que el mejor gobierno es el de la ciencia. No hay mejor gobierno que el de la ciencia. Y el del amor. El del amor, por supuesto, que es la parte sensible del amor. Bueno, por hoy ha sido todo. El lunes próximo, por aquí nos encontraremos. Ya el lunes próximo estará con nosotros el doctor Carlos Luna Escudero. Es otro tiempo, pero aquí estará con nosotros para nuestra fortuna y la de ustedes. Buenas noches.